La Casa de las Sombras. Nunca había oído hablar de la Casa de las Sombras hasta que mi amigo David me invitó a un fin de semana en la montaña. Nos conocimos en la universidad, pero nunca habíamos pasado mucho tiempo juntos fuera de clases. Fue él quien, con su entusiasmo, insistió en que esta era la oportunidad perfecta para escapar de la rutina. Era una casa antigua, según me dijo, muy lejos de la ciudad. De esas casas de campo olvidadas por el tiempo, donde el silencio de la naturaleza se interrumpe solo por el crujir de las maderas y el aullido del viento. Lo que David no me dijo, y que más tarde supe, era que la casa tenía una historia mucho más oscura de lo que podía imaginar. Mi hermano Martín, que estaba de viaje, no pudo unirse, pero había convencido a mis otros amigos, Claudia y Hugo, para que vinieran. Cuando llegamos a la casa, la primera impresión fue desconcertante. No era solo el hecho de que estuviera aislada, sino como el aire parecía estar impregnado de algo. Algo que no podíamos identificar, pero que nos invadió de inmediato, un frío inexplicable. La mansión estaba rodeada por un espeso bosque, donde los árboles parecían más altos de lo normal, como si miraran por encima de la casa. El viento movía las ramas de manera inusual, produciendo un susurro, un murmullo como si la misma casa intentara hablar. La entrada era imponente, una gran puerta de roble con relieves desgastados, que parecía resistirse a abrirse. David insistió en que la casa era segura, que todo era una cuestión de leyendas urbanas, pero sus ojos no mentían. Había algo en su mirada que decía lo contrario. Sin embargo, decidí no hacerle caso y entré con los demás. La casa olía a madera vieja, a humedad. Al principio todo parecía normal, aunque el ambiente estaba cargado. Después de explorar un poco, descubrimos que había más habitaciones de las que pensábamos. Algunas estaban cerradas, y otras, como el salón principal, tenían muebles cubiertos con sábanas blancas que se movían con el viento. La atmósfera era densa. Cada rincón parecía tener su propio eco, su propia sombra. Pasamos el primer par de horas tomando bebidas, charlando y riendo, mientras el viento comenzaba a arremeter fuera. Sin embargo, al caer la noche, las cosas tomaron un giro extraño. David comenzó a comportarse de forma rara, como si estuviera nervioso. No era el mismo David alegre y extrovertido que conocía. Fue Claudia quien notó primero algo raro. Estábamos en la sala de estar, cuando ella mencionó que había visto una sombra moverse a través de la ventana. Pensamos que era el reflejo de las ramas, el viento jugando con las luces, pero el miedo ya se había instalado en nuestros corazones. La sensación de ser observados era inminente. David trató de restarle importancia, pero no pudo evitar mirar a su alrededor. Finalmente, cuando la noche cayó en su máximo esplendor, decidimos ir a dormir. A medida que caminábamos por los pasillos, la casa parecía tomar vida. Los tablones de madera crujían, las puertas se cerraban solas, y la chimenea crepitaba de manera extraña, como si alguien estuviera ahí, en la oscuridad. Una vez en las habitaciones, cerramos las puertas y apagamos las luces. El sueño no llegaba fácilmente. El aire era demasiado pesado, y los susurros que creíamos escuchar no parecían del todo naturales. Pero fue cuando Claudia se levantó para ir al baño que el verdadero horror comenzó. Escuchamos sus gritos. Un grito que heló la sangre. Corrimos hacia el pasillo, y lo que encontramos fue algo que nunca podré olvidar. Claudia estaba frente a la puerta cerrada de una de las habitaciones, mirándola con una expresión de terror absoluto. Sus ojos estaban desorbitados, y sus labios temblaban sin poder articular palabra. ¿Qué pasa?, grité. Claudia señaló la puerta, y con la mano temblorosa, apuntó hacia un rincón oscuro de la habitación. En la pared, las sombras se movían. Eran sombras que no tenían forma, que se estiraban y se retorcían sin ninguna lógica. No eran proyectadas por nada físico. «Vamos», gritó Hugo,
intentando arrastrarnos. Pero cuando intentó abrir la puerta, la manija se rompió en sus manos, como si algo hubiera resistido su intento. Las luces comenzaron a parpadear y una presión extraña nos rodeó. Como si la casa misma nos estuviera aplastando. Entonces, algo se escuchó en el fondo, algo que nos heló la sangre, un susurro bajo, como una voz que provenía de las paredes mismas. Bienvenidos a la casa de las sombras. El susurro resonó en nuestras cabezas, como si la misma casa estuviera respirando. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer, mientras el aire alrededor se volvía aún más denso. Los latidos de nuestros corazones retumbaban en mis oídos. David fue el primero en reaccionar, aunque su voz temblaba. Tenemos que salir de aquí, ahora. Pero no podíamos. La puerta estaba cerrada, como si un muro invisible la estuviera bloqueando. Las sombras en la pared se movían, no de manera natural, sino con una coreografía macabra, como si intentaran atraer nuestra atención. Claudia se abrazó a mí, su rostro pálido, los ojos brillando de miedo. ¿Escucharon eso? Es como si la casa estuviera viva. No estaba equivocada. Algo en la estructura de la mansión parecía estar observándonos, acechándonos desde la oscuridad. La sensación de ser observados era cada vez más palpable y el aire frío comenzaba a helar mis huesos. Las sombras danzaban en cada rincón, deformándose en figuras humanas que no podíamos comprender del todo. De repente, un estruendo nos sacó de nuestra parálisis. La chimenea explotó, las llamas se elevaron y se arremolinaron en una forma inhumana. La figura de una figura masculina se formó en el aire, una sombra que parecía tener vida propia. Sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca, y su boca, deformada, susurró algo que nos erizó la piel. El tiempo se ha agotado. El fuego desapareció tan rápido como apareció, y la habitación quedó en total oscuridad. La presión en el aire era insoportable, como si todo el peso de la mansión estuviera sobre nosotros. Sentí la angustia subiendo por mi garganta, el miedo apoderándose de mí. David dio un paso atrás, tambaleándose. Tenemos que salir, lo que sea que esté aquí, no es de este mundo. De repente, un sonido bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar la habitación. Era como un susurro, pero no era de una sola voz, sino de miles, como si las paredes mismas estuvieran hablando, susurrando secretos olvidados. ¿Qué es eso?, preguntó Hugo, con la voz quebrada. Son las sombras, dije, sin creer lo que estaba diciendo, pero el miedo lo dejaba claro. Las sombras que se movían a nuestro alrededor comenzaban a acercarse, cada vez más. Las figuras se materializaron a medida que avanzábamos por el pasillo, al principio imperceptibles, pero luego completamente visibles. Eran personas, pero sus rostros estaban distorsionados, como si hubieran sido corrompidos por algo oscuro. Algunos de ellos no tenían ojos, solo huecos negros, otros tenían bocas que se extendían hasta sus orejas, sonriendo de una manera enfermiza. Claudia gritó y nos atrajo a todos hacia la puerta, buscando desesperadamente una salida. Nos están rodeando. No podemos quedarnos aquí. Corrimos por el pasillo, buscando alguna salida. La casa parecía interminable, cada puerta que abríamos nos llevaba a otro corredor vacío, o a una habitación aún más aterradora. Las sombras nos seguían, siempre un paso adelante, como si supieran exactamente a dónde íbamos. Finalmente, llegamos a una habitación grande. El aire estaba pesado, denso, y las paredes parecían encogerse. Pero lo peor era el silencio absoluto. No había viento, no había ruido. Solo nosotros. Solo nosotros y las sombras. David miró alrededor, su rostro pálido, la voz vacilante. No podemos quedarnos aquí, hay algo muy malo en este lugar. Fue en ese momento cuando lo vi. En el fondo de la habitación, en la esquina más oscura, algo se movió.
Era una figura alta, delgada, casi etérea, que emergía de las sombras. Era más que una sombra, parecía una persona, pero a la vez no lo era. Tenía una cara, o más bien, algo que había sido una cara. Un rostro desfigurado, como si hubiera sido arrancado y reconstruido sin ningún orden. Los ojos no eran ojos, sino dos vacíos oscuros que absorbían la luz. Y en sus manos, una cuchilla negra brillaba con una intensidad aterradora. David, con la voz rota, intentó decir algo, pero no pudo. Solo retrocedió, tropieza con el suelo, y nosotros lo seguimos. Pero la figura se acercaba, flotando, como si no tocara el suelo. Claudia, con lágrimas en los ojos, gritó: ¿Qué quiere? ¿Por qué nos está mirando? La figura no respondió. Su rostro distorsionado solo sonreía. La cuchilla en su mano se alzó lentamente y el aire se cargó de una energía oscura, de desesperación, como si estuviéramos siendo absorbidos por algo más grande que nosotros. De repente, un sonido fuerte nos hizo girar. Hugo, que había estado junto a la puerta, trató de abrirla, pero algo lo empujó hacia atrás. No era el viento, no era una fuerza externa. Era la propia casa la que lo rechazaba, como si no quisiera que saliéramos. La puerta se cerró con violencia y la figura de la esquina se lanzó hacia nosotros. La figura, con sus ojos vacíos y su rostro distorsionado, avanzó hacia nosotros a una velocidad antinatural. No caminaba, flotaba, deslizándose sobre el suelo, y a cada paso que daba, las sombras que nos rodeaban se estiraban aún más, alargándose como si quisieran devorarnos. El aire se volvió más denso, frío, cargado con un peso insoportable. David, temblando, trató de avanzar hacia la ventana, pero la figura se movió más rápido, bloqueando su camino. Su cuchilla brilló con un resplandor maligno que nos paralizó, como si nuestra voluntad estuviera siendo drenada por su mera presencia. ¡Corran!, grité, instintivamente. El pánico nubló mi mente, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Martín, que había estado al margen de la confrontación, tomó la mano de Claudia y corrió hacia la puerta trasera, pero una fuerza invisible la cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Ya no teníamos escapatoria. Con el corazón desbocado, tratamos de retroceder, pero algo nos impedía movernos. Las sombras parecían crecer, envolviéndonos, atrapándonos en un círculo sin salida. No era una trampa física, era algo peor, algo que nos anclaba, que nos hundía en el suelo. Mi respiración era corta y el miedo me ahogaba. David, con voz quebrada, susurró: ¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere de nosotros? La figura no contestó. Sus ojos vacíos nos miraban, como si observáramos insectos atrapados en una telaraña. Nos rodeó, y con cada giro de su cuchilla, el ambiente se tornaba más opresivo. La casa ya no parecía ser solo una mansión antigua, sino un ser vivo que respiraba con nosotros, que nos estaba observando. Fue entonces cuando Claudia, en un intento desesperado, comenzó a gritar. Un grito desgarrador, no solo de miedo, sino de desesperación. Estaba invocando algo que no entendíamos. En medio de su grito, las sombras en la habitación comenzaron a moverse aún más rápido, como si respondieran a su llamado. Y en la pared, donde antes solo había oscuridad, comenzaron a aparecer símbolos extraños, trazos que no tenían sentido. No eran símbolos que reconociera, pero sabíamos que pertenecían a algo antiguo, algo olvidado. La figura avanzó hacia Claudia. Sus manos, huesudas y retorcidas, alzaron la cuchilla con una precisión mortal. Cuando la levantó para dar el golpe final, algo detuvo su mano. Un rugido profundo, casi animal, retumbó en la mansión. Era como si la casa misma estuviera enfadada, como si la oscuridad no hubiera sido suficiente. Las sombras se retorcían aún más, pero ahora de una manera caótica. Parecía que luchaban entre sí.
La figura de ojos vacíos se congeló en su lugar, y entonces, el sonido de una puerta abriéndose resonó en la distancia. Una puerta que no habíamos visto antes, una puerta que no existía hasta ese momento. Un viento helado sopló desde esa puerta, empujando las sombras hacia atrás. La figura, visiblemente irritada, giró para enfrentarse a lo que se acercaba. En ese momento, nos dimos cuenta de que lo peor aún estaba por venir. De la puerta emergió una sombra aún más oscura, una figura humana, pero con una capa que arrastraba por el suelo. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, un rostro liso, sin expresión, sin vida. El contraste con la figura monstruosa que nos perseguía era tan marcado como el día y la noche. La nueva figura caminó hacia el centro de la habitación y, con un gesto rápido, extendió su mano hacia la figura de los ojos vacíos. Con un movimiento casi imperceptible, el monstruo fue arrastrado hacia él, como si una fuerza invisible lo hubiese atrapado. «Esto no es su lugar», dijo la figura en voz baja, pero su tono era autoritario, un eco que resonó en nuestras mentes más que en nuestros oídos. Con un solo gesto de su mano, las sombras que nos rodeaban se disiparon, desvaneciéndose en el aire. La presión que nos había mantenido atrapados desapareció en un suspiro, y el peso sobre nuestros pechos se aligeró. La figura de la máscara blanca se volvió hacia nosotros, observándonos fijamente. ¿Están bien?, preguntó, su voz suave pero cargada de poder. David, aún temblando, asintió con la cabeza, pero no podía hablar. Yo tampoco. Estábamos paralizados, sin saber si este ser nos estaba ayudando o si su intervención solo había retrasado lo inevitable. La figura se acercó lentamente, su presencia llenando la habitación. No tienen mucho tiempo. No hay salida de esta casa a menos que comprendan lo que está sucediendo. Este lugar está atrapado entre dos mundos. El que ven, el que sienten, no es real. Solo es una manifestación del mal que habita aquí. Y todo lo que ven, las sombras, las figuras, no son más que ecos de lo que sucedió en su pasado. La figura se detuvo frente a nosotros, y por un breve instante, la máscara pareció sonreír. Pero hay una forma de escapar. Solo tienen que abrir los ojos y entender que lo que está detrás de esta puerta, más allá de la sombra, es mucho peor que lo que han visto hasta ahora.